Y bueno, entonces Eduardo hoy cerrará este curso de este mes sobre Pedro en el libro de los Hechos y ya le dejamos la palabra a él, que nos Bueno, oriente. ¿Ah, sí? Y ahora se supone que debería hablar yo entonces. Y ahora se supone que deberías salir. Bueno, el Exactamente. orden loco. bueno, a ver, eh, estuvimos viendo un poco Pedro en general en la obra de Lucas el primer martes. Pedro en la estructura de la doble obra de Lucas, en paralelo con Jesús y en paralelo con Pablo, en lo que se llaman las síncresis, los paralelismos por otro lado. Y después vimos el primer bloque de discursos de Pedro a partir de Pentecostés, para tratar de ver qué mostraba sobre Pedro o qué se podía descubrir sobre Pedro en los discursos. Si recuerdan, cuando hablamos de las veces que aparece Pedro en Hechos de los Apóstoles, habrán notado que hay una referencia a Pedro hasta el capítulo 12, capítulo 13 y 14 no se lo menciona, y en el capítulo 15 vuelve a aparecer brevemente en la Asamblea de Jerusalén. Hoy nos tocaría entonces tratar de ver sobre todo este último momento de Pedro, porque va a ayudarnos a entender bastantes cosas, creo yo, bastantes cosas de qué quiere presentarnos Lucas. Lucas siempre entre comillas, por supuesto, para evitar innecesarias, este, intentos de definición que no nos interesan particularmente. Sobre todo, algo que llama la atención, se los digo ya de entrada, llama la atención porque, a ver, no pareciera que fuera históricamente veraz, así nomás, es que Pedro es el responsable de ser el primero que predica y que abre las puertas a los paganos a la iglesia sin pedirles la circuncisión. Cualquier conocedor mínimo de cosas del Nuevo Testamento sabe que pareciera que Pablo anda mucho más cerca de serlo que Pedro. Sin embargo, algo tenemos que ver. Yo creo que lo primero que podemos tratar de ubicar tiene que ver con los movimientos. Para empezar, movimientos geográficos me refiero. Si ustedes recuerdan, Hechos mismos nos parece dar una invitación a pensar la estructura de la obra cuando nos dice que los discípulos, los apóstoles, están invitados a ser sus testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto parece tener que ver con la estructura geográfica, y digo parece porque podemos relativizarlo por lo menos un poco, algo diré. Si ustedes miran el libro de los Hechos, verán que todo gira en torno a Jerusalén del capítulo 1 al capítulo 5. Del capítulo 1 y 5 hasta el 5 nadie se mueve de Jerusalén. Ahora, a partir del 6:1, ustedes recordarán, nos vamos a encontrar con una apertura a lo que se va a llamar los helenistas, o los 7. Acuérdense, quejas de los helenistas contra los hebreos. Sobre todo porque las viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. No me voy a detener a hablar de los 7, que son un grupo que merecería una reflexión, por lo menos en algún momento, pero no es este el lugar. Pero lo cierto es que los capítulos 6 y 7 van a estar centrados en este grupo, o en algunos, perdón, de este grupo de los 7, concretamente Esteban y después Felipe.
si ustedes miran en el versículo 9 del capítulo 6, Esteban va a tener una primera actitud de participación, y esto ocurre en la sinagoga de los libertos. Acá tenemos un problema. ¿Había una sinagoga en Jerusalén? Porque teóricamente la sinagoga no tiene lógica que la hubiera en la ciudad de Jerusalén. En la Jerusalén está el templo, entonces ¿para qué vamos a ir a la sinagoga? Algunos piensan, y es probable, pero tampoco me interesa detenerme en este tema, solamente lo ubico, más que nada porque, insisto, quiero ver el movimiento que vamos a ir descubriendo en la obra, que en Jerusalén hay una sinagoga para que vayan a rezar. Ustedes saben que la sinagoga no es un lugar de culto, sino un lugar de oración, para que vayan a rezar los que no hablaban hebreo, es decir, los libertos, o concretamente los helenistas, que no hablan hebreo. Entonces, cuando van a Jerusalén para el culto, ahí sí, el templo sí es lugar de culto, pero para la oración tienen que ir a un lugar donde hablen una lengua que ellos manejan y comprenden, concretamente el griego. En este caso, habría una sinagoga en Jerusalén para los que no hablan hebreo. Es una posibilidad, no me interesa mayormente en este caso. Lo cierto es que a partir de Esteban, yo tengo esta sospecha, pero es solamente una sospecha, insisto, que tengo que ver con el tema de los movimientos, ¿no? Pero mirando las citas bíblicas de Esteban, es decir, mirando lo que Esteban cita, tiene mucho olor a samaritano. A ver, les recuerdo que los samaritanos solamente aceptan la Torá, no aceptan los demás libros de la Escritura, solo los libros de la Torá, Pentateuco. Y los libros que cita Esteban son todos de la Torá. No hay ninguna referencia, por ejemplo, al Mesías, cosa extraña. Pero bueno, lo que me interesa en todo caso acá tiene que ver con qué. Con que si Esteban está haciendo un discurso muy samaritano, no sería extraño que haya una sinagoga de los libertos en algún lugar de Samaria. Lo cierto es que enseguida el segundo personaje de los 7, Felipe, va a estar también en Samaria. Y esto va a desatar, como ustedes saben, una persecución en la cual todos se van a dispersar por la zona, por la región, salvo los 12, como dice en 8.1. Por lo tanto, empieza a haber una dispersión, todos menos los 12. Por lo tanto, dentro de lo que nos toca a nosotros, Pedro sigue en Jerusalén. Pero entonces, todos se van, es decir, en concreto, los helenistas se van, los palestinenses se quedan. Esto invita a pensar seriamente que el problema fundamentalmente tiene que ver con las instituciones principales de Israel, concretamente el templo, y los 12 no tienen problemas con el templo, que sí lo tienen los helenistas. Pero bien, lo que importa acá es esto, y acá largo el segundo paso. Si se acuerdan, yo les acabo de decir, empieza el grupo de los 7 a predicar en Samaria, y en cuanto el grupo de los 7 empieza a predicar en Samaria, va Pedro con Juan a Samaria, 8.14. En 8.14 nos vamos a encontrar entonces que Pedro, en este caso con Juan, toda la primera parte de Hechos, Pedro está con Juan. Acuérdense, por ejemplo, la curación del tullido, acuérdense en la discusión con la prohibición que les imponen después, antes del discurso de Gamaliel. Ahora, Pedro está con Juan. Después Pedro va a estar solo. Hay que ver qué pasó con Juan, si Juan se fue a misionar a otra parte o si Juan se murió, porque no sabemos nada de todo esto. Lo cierto
y acá viene un elemento que me parece importantísimo de tener en cuenta, lo vamos a ver más adelante, con Pedro en particular, insisto, es Pedro y Juan predican la palabra del Señor en poblados samaritanos, y después de esto vuelven a Jerusalén. Yo acá quisiera avanzar un tema que también vamos a volver enseguida, pero es la importancia que tiene en Hechos de los Apóstoles Jerusalén. Es decir, no es como el Evangelio de Lucas, que si ustedes recuerdan, es todo un largo viaje a Jerusalén y ahí termina el Evangelio, se concentra todo ahí el final del Evangelio. Acuérdense, por ejemplo, no hay apariciones del resucitado en Galilea, son todo en Jerusalén, en Lucas estoy hablando, ¿no? Ahora, acá teóricamente habría una predicación empezando por Jerusalén, Judea y Samaria hasta los confines de la tierra, pero acá nos damos cuenta que, por eso yo decía que es relativo que sea meramente geográfico el dicho empezando por Jerusalén, porque van a Samaria y vuelven a Jerusalén. Van a Antioquía y vuelven a Jerusalén. Van a Grecia y vuelven a Jerusalén. Es decir, sería como si fuera una especie de espiral donde Jerusalén siempre es el lugar de la referencia. Esto me parece que es importante de tenerlo en cuenta porque, bueno, tiene que ver con Pablo además, porque al final Hechos termina con Pablo diciendo, teníamos que predicar, pero ahora listo, vamos a los judíos, ellos sí lo oirán. Y ahí termina Hechos. Es decir, la predicación ahora terminó de ser a los judíos, que los judíos ya han decidido no escuchar, y ahora vamos a predicar a los paganos, ellos sí lo oirán. Pero esto es Pablo, así que dejemos de lado a Pablo, por lo menos en esto. Ahora, como vemos, entonces, van a las regiones samaritanas, vuelven a Jerusalén. Felipe sigue por la zona de Samaria y va hasta Cesarea. Y Felipe queda en Cesarea. Si ustedes recuerdan, cuando Pablo vuelve de Grecia, se queda un tiempo en casa de Felipe, que tiene unas hijas vírgenes, donde se va a encontrar con Ágabo el profeta, y de ahí va para Jerusalén. Pero bueno, esto no nos importa. Lo que sí es interesante es que nos vamos a encontrar ahora con un nuevo personaje, Saulo, y de vuelta, Saulo se va a Damasco y va a Jerusalén. Siempre hay que ir a Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde queda constancia de la fidelidad. Todo lo que se hace, muy bien, son cosas nuevas, que yo cuánto, muy bien, a ver, vamos a ver qué dice Jerusalén. Y vamos a ver qué dice Jerusalén. Ahora, lo interesante es que a partir de que se van todos por la persecución y había una situación crítica, acuérdense, miren cómo lo dice, dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, todos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria, a excepción de los apóstoles, es decir, los 12, como ya sabemos, esto es 8:1. Pero después de eso, en 9:31, después de que Pablo ya no es más perseguidor, en 9:31 dice, las iglesias entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, porque se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Como ven, ahora que Pablo ya dejó de ser el perseguidor tenaz y ahora que ya se han ido cada uno por su zona, reina la paz. Esta frase, como ustedes ven, tiene todo el color de los sumarios, que hay bastantes en Hechos de los Apóstoles. Vean que hay un sumario en 2:47, en 6:7, en 12:24, 16:5, 19:20, que sirven los sumarios de conclusión de lo que viene señalando y preparación para algo nuevo. Son como un gozne los sumarios. En este caso,
viene hablando de la persecución, terminó la persecución porque Pablo ya se ha incorporado al movimiento de Jesús y ahora ha ido a Jerusalén y ahora va para Tarso, y ahora entonces, como hay paz, Pedro, y ahora solo Pedro, se va para otra zona. No sé si lo ven. Y acá empieza en 9:32 con una frase rara, que si la miramos bien no es tan rara, pero así dicha como está en la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, Pedro, que andaba recorriendo todos los lugares, bajó también a visitar a los santos que habitaban en Lida. ¿Qué es esto de recorrer todos los lugares? A ver, no sé si les va quedando claro por qué yo señalé los movimientos que ha habido hasta ahora en las comunidades. Pero ahora recién, vean, estamos saliendo de Jerusalén y vamos a Judea, Samaria, y ya salimos de Samaria y vamos para otros lados. En las hojitas que yo le mandé a José Luis para que ustedes tengan, después de esto, que está esto que estoy diciendo, van a tener también un mapa donde van a poder ubicar dónde queda Jerusalén, dónde queda Lida, dónde queda Jope, dónde queda Cesarea. Así se pueden ubicar todo este contexto de lo que estamos hablando, dónde queda. Porque lo mío es la organización que vence al tiempo, según decía alguien por ahí. Bien. Bueno. Bueno. No. A ver, perdonen un segundito, pero tengo un pequeño amigo despistado. Ya está. Bueno, entonces, Pedro recorría todos los lugares. El verbo que aparece aquí como recorrer es en griego diergomai. Aparece bastantes veces en Hechos de los Apóstoles. Aparece en el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y en todos esos momentos donde aparece el verbo diergomai, es un recorrido evangelizador o pastoral. Es decir, cuando se dice que Pedro recorría, no estaba haciendo turismo por la zona, está claro. Pedro está anunciando el Evangelio. Y Pedro anuncia el Evangelio en todos los lugares. Y acá nos vamos a encontrar con dos hechos de Pedro que, como ya recordarán, tienen su síncresis con Pablo. Uno, la curación de un paralítico, Pablo cura un paralítico, y después la resurrección de una muerta, Pablo resucita un muerto. Así que tenemos, antes de que venga el texto clave, que es el capítulo 10, tenemos dos escenas de Pedro que se repetirán más adelante con Pablo, como ya señalé. Pedro llega a Lida, donde va a curar a un paralítico, y después va a Jope, donde va a resucitar a Dorcas o Tabitá. Me permito una pequeño paréntesis, pero que me parece que es significativo. Ustedes saben que en griego no existe la palabra discípula, porque no tiene sentido que exista porque no puede haber, no hay discípulas. Los rabinos tienen discípulos, no discípulas, los filósofos griegos tienen discípulos, no discípulas, entonces no existe la palabra. Y entonces cuando Lucas se anima a decir, por ejemplo, que María estaba sentada a los pies de Jesús y escuchaba la palabra, nos está diciendo que era discípula, pero no le pone el nombre. Pero ahora que dejó de lado a Jesús, ya no está hablando de Jesús, Lucas inventa la palabra discípula y va a hablar de que en Jope había una discípula, versículo 36. Lucas inventa la palabra discípula para mostrar que las mujeres tienen también un rol en el Evangelio. Bien, esto para los que somos feministas nos pone contentos.
Pero bueno, dejemos de lado esto por ahora. ¿Mm? Pedro entonces va a Lida, donde va a curar un paralítico, y estando en Lida, vean la frase típica de Lucas, exagerada. Lucas suele hacer estas cosas. A ver, les recuerdo, todos los publicanos y pecadores se fueron a comer con Jesús. Se juntaban en la cancha de River. Todos los publicanos y pecadores, todos. Ahora acá dice, miren, todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Todos, todos. No hay ni uno solo que no se convirtiera al Señor. Pero en Jope, que queda cerca, vean que acá lo dice en el versículo 38, Lida está cerca de Jope, al enterarse que Pedro estaba ahí y que muere Tabita, lo mandan a llamar a Pedro. Y Pedro va, como ustedes ven, va a hacer lo que ya les decía, va en el cuarto de arriba, se acuesta sobre el cuerpo de Tabitá, etcétera. Ya lo vimos cuando hablamos de las síncrisis el segundo día. Y Tabitá va a resucitar. La presentó viva y esto se supo por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Ya acá abajo un cambio. Ahora todos lo supieron y muchos creyeron. Y Pedro se va a quedar en Jope en casa de un curtidor, pero los curtidores son un oficio impuro. Pedro, y acá viene algo interesante para pensar, ¿no? ¿Será que está diciendo que hay comunidades paralizadas, comunidades muy piadosas pero que están muriendo y comunidades que son impuras y que Pedro está en todas ellas? ¿Mm? Por otro lado, además, tenemos dos milagros, y acá es donde es bueno también recordar que esto es algo frecuente en Lucas. Probablemente lo haya asumido del Evangelio Q, al cual algunos llaman fuente Q, pero Lucas lo ha ampliado, y es poner un varón y una mujer en algo. Acuérdense, por ejemplo, un varón pierde una oveja, una mujer pierde una moneda. Un varón pone un grano de mostaza, una mujer pone un poco de levadura. Un varón aclama a Jesús niño en el templo, una mujer aclama a Jesús niño en el templo. Si va poniendo constante, o con mucha frecuencia, para ser más exacto, un varón y una mujer, un varón y una mujer. Acá nos vamos a encontrar con que Pedro, que sale ya de Jerusalén, para después volver, por supuesto, sale de Jerusalén, Pedro va a tener un milagro con un varón paralítico y después un milagro con una mujer muerta. ¿Me van siguiendo, no? ¿O se van perdiendo? Bien. Ahora, la cuestión es que Pedro está en Jope y nos vamos a enterar, capítulo 10, a ver, el texto más largo de Hechos de los Apóstoles junto con el final de Pablo. Todo el discurso o todo el tema de Cornelio va a ocupar un capítulo y medio, desde 10:1 hasta 11:18. Enterado Cornelio, ya vamos a verlo, enterado Cornelio, manda a buscar a Pedro a Jope. Cornelio vive en Cesarea, donde nosotros sabíamos que está Felipe. Es decir, la cosa es con Pedro, no con Felipe. El tipo va a la fuente, va al importante. Felipe es una sota de copa, parece, no sé. Acuérdense entonces cómo sigue los movimientos. Cornelio está en Cesarea, busca a Pedro, Pedro se va a quedar en Cesarea un tiempo, hasta que en 11:2 Pedro va a Jerusalén, porque tiene que ir a Jerusalén. Después de esto, Pedro, capítulo 12, va a ser encarcelado, liberado y se marcha 11:2 hasta 12:17. Y ahí desaparece hasta la asamblea de Jerusalén. No sabemos a dónde se marchó y cuándo volvió, de dónde volvió, pero la cuestión es que en el capítulo 15 Pedro vuelve a estar en Jerusalén y ahí vuelve, y ahí ya definitivamente no aparece más.
No sé si se entiende hasta acá esto. Ahora, a ver, nosotros ya sabíamos por Hechos de los Apóstoles que el Evangelio, el nombre de Jesús, fue anunciado a judíos. Ya sabíamos desde el principio que la apertura incluía a paganos. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Lo recuerdan la semana pasada. Ya lo sabíamos. Pero hasta ahora no apareció nadie, porque cuando aparece el eunuco, el etíope, es un prosélito. Es uno que viene de Jerusalén y anda leyendo la escritura. Es un prosélito. Es decir, no es un judío de nacimiento, pero es un convertido al judaísmo. Pero ahora nos vamos a encontrar con que hay un pagano. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica, piadoso y temeroso de Dios como toda su familia, daba muchas limosnas al pueblo y continuamente oraba a Dios. Como ven, es un temeroso de Dios. Para los que no lo recuerden, los ubico muy rápidamente. Ustedes saben que entre judíos y paganos hay un muro de enemistad que los separaba, imposible atravesar de uno para el otro. Un judío no se puede casar con un pagano no se puede casar con un judío. Los judíos son santos, los paganos son perros, punto, no hay vuelta, no la suavicemos, son perros, no se puede. ¿Por qué? Porque son incircuncisos, nosotros somos circuncisos, ellos son perros, nosotros somos hijos, ellos son paganos, nosotros somos santos. Era así, claro. Ahora, había algunos paganos que miraban con mucha admiración, con mucha valoración al judaísmo, y algunos lograban romper el muro y pasar del otro lado. Eran lo que se llaman los prosélitos. El prosélito es aquel o aquella que decide hacerse judío y entonces para hacerse judío, concretamente, bueno, hace una purificación, algunos lo han llamado bautismo de los prosélitos, y después, en el caso de los varones, se circuncida. Se circuncida y se vuelve judío porque ahora es un circunciso. Por supuesto, había, de acuerdo a los distintos grupos, una valoración. Algunos los valoraban positivamente, otros, por ejemplo, en Qumran, los valoran negativamente, ¿no? Pero bueno, no nos importa en este caso. Ahora, había otros que hubieran querido hacerse judíos, pero no podían. Por ejemplo, porque no iban a poder. No iban a poder. Por ejemplo, imagínense ustedes, el centurión que va a decirle al jefe del ejército, no, yo un sábado no combato. Lo fusilan. Ya. Yo no, si no es comida kosher, no como. Se la come el de al lado, lo lamento mucho. Entonces, digo, hay algunos que por algunos motivos no iban a poder ser plenamente judíos, y entonces son judíos de corazón, si quieren, pero no son judíos plenamente porque no se han podido circuncidar, etc. Acuérdense que nueva síncresis, en Lucas capítulo 7 también hay un centurión al cual Jesús le dice que va a ir a curar a su muchacho y le dice que no hace falta que vaya, que lo cure de palabra, y Jesús va a curarlo, si se acuerdan, el criado o el muchacho del centurión. Bien, como ven, Jesús cura a un centurión, Pablo acá tiene una relación con otro centurión. Entonces acá tenemos este centurión que es un temeroso de Dios, no puede hacerse judío, pero por ejemplo, da limosnas al pueblo, rezaba a Dios, es decir, es un buen judío sin serlo. Eso es un temeroso de Dios. Ahora, este buen señor, Cornelio, tiene una visión. Ahora, presten atención, ya lo vamos a ver más en detalle, pero la visión de Cornelio se narra en esta unidad 4 veces. ¿Cómo? A ver, ¿hace falta narrar 4 veces la visión?
¿No basta con una y en todo caso la segunda hacer una referencia? Ya vamos a ver la importancia o por qué. Ahora, nosotros teníamos claro, ya desde capítulo 9, cuando Pablo se convierte, porque en Hechos de los Apóstoles Pablo sí se convierte, acuérdense que Dios o Jesús cuando se le aparece, les dice expresamente que tiene que predicar a los paganos. Acuérdense, por ejemplo, me es un instrumento elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, dice Jesús a Ananías en 9:15. Como ven, la vocación de Pablo es para predicar a los paganos. Sin embargo, nos vamos a encontrar que acá aparece Pedro predicando a los paganos. Pareciera como que Pablo va a predicar a los paganos, pero el puntapié inicial lo da Pedro. Ahora, el tema está acá, teológicamente de Hechos, un acontecimiento tan, pero tan importante en la historia de la Iglesia, tiene que tener fundamento petrino. Tiene que tener fundamento petrino. Listo. Sin Pedro estaría fallando algo. Ahora, tengan en cuenta esto. En el Antiguo Testamento nada invitaba a abrirse a los paganos de esta manera. Es decir, en algunos textos del Antiguo Testamento podría haber una cierta apertura a los paganos, pero los paganos tenían que incorporarse a Israel. Y la mayoría de los textos del Antiguo Testamento, como ustedes saben, tienen una actitud sumamente crítica hacia los paganos. Jesús mismo había dicho: no vayan a ciudades de samaritanos, yo he venido a reunir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero entonces, si ni en el Antiguo Testamento ni en Jesús histórico había ningún indicio de que se va a predicar a paganos, si el Evangelio se va a predicar a paganos, hace falta demostrar muy claramente que esto es algo que es iniciativa del Espíritu Santo. Y acá tenemos el primer respuesta de por qué 4 visiones. 4 veces se narra la visión para que quede clarísimo a quien quiera oír que se trata del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace o que deja claro por dónde va ahora las cosas de Dios. Es decir, hay tanta ruptura con todo lo anterior que solo cuando quede claro que es obra del Espíritu Santo es posible aceptarla o tolerarla, si quieren, como ustedes quieran. De hecho, la visión de Pedro también se va a narrar 2 veces y otras cosas más también se van a narrar 2 veces. Precisamente, insisto, para que quede muy claro que estamos ante una intervención expresa del Espíritu Santo, que es el que tiene la iniciativa de la Iglesia, por lo menos antes. Después ya no sé qué pasa. Ahora, como ven, el relato que estaba en Jope se traslada a Cesarea. Cesarea es, como ustedes saben, la capital de la provincia romana de Judea. De hecho, ahí funciona la sede del gobierno, ahí está el gobernador o procurador. De hecho, si ustedes quieren, a nivel de curiosidad, googleen, San Google les aporta muchas cosas, ¿no? Googleen Tiberieum y van a encontrar una estela donde queda constancia de que ahí Poncio Pilato hizo un lugar de reconocimiento de Tiberio. Tiberieum, a Tiberio.
Poncio Pilato en Cesarea. Obviamente. Y en este caso, además, para peor o para mejor, como ustedes quieran, este centurión es de la corte itálica. Y acá hay algo que vale la pena prestar atención, no me voy a meter en esto, pero solamente se lo señalo. Varias veces Lucas muestra estas cosas y acá está la pregunta que siempre queda la duda o algo así, ¿hasta dónde Lucas quiere quedar bien con los romanos? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? Acá está claro que este señor forma parte de las tropas de ocupación, de la corte itálica. Es decir, es pagano, es extranjero, es incircunciso. Esto se lo dice expresamente, a lo largo del relato varias veces. Que es gentil, que es extranjero, que es incircunciso. Pero también que es piadoso, temeroso de Dios, generoso con el pueblo, de mucha limosna, como Tabitá. Si se acuerdan, Tabitá era famosa por sus limosnas, lo cual invita a tener en cuenta. Seguramente debe haber sido una persona acaudalada, porque una persona acaudalada tiene varios esclavos, como tiene acá Centurión, para enviar dos a buscar a Pedro. Lo que es interesante es que Lucas no dice que sea rico. Ustedes saben que la palabra rico en Lucas es una mala palabra, en general. Ahora, las oraciones y las limosnas, como ustedes ven, tiene que ver con la relación con Dios y con la relación con el prójimo. Amor a Dios y amor al prójimo. Evangelio del domingo que viene, por otro lado, ¿no? Es decir, las oraciones y las limosnas, que son algo entonces importante. Un temeroso de Dios está atento a Dios y atento al hermano o prójimo. Acuérdense, por ejemplo, cómo, a ver, les recuerdo simplemente para que lo tengan presente, pero las limosnas no eran un tema, ¿lo dije yo la vez pasada o no? No eran un tema importante en Israel, no existen en el Israel bíblico hasta que Israel está dominado por otros pueblos. Esto lo dije, ¿no? ¿O no? Sí. Entonces, ahora que Israel está dominado por otros pueblos, que no se pueden aplicar las leyes típicas de Israel en la cual hay una expresa protección del pobre, entonces, ya que no se puede aplicar las leyes de protección del pobre porque estamos en una situación dominada, entonces aplicamos otra ley que va a ser la ley de la limosna. Si ustedes miran, Eclesiástico y Tobías van a ser los dos libros tardíos donde va a aparecer la importancia de la limosna. Y estos hechos, estos actos, oraciones y limosnas son recibidos por Dios como un memorial. La palabra memorial es una palabra clave en todo esto, pero memorial, acuérdense, es un acto totalmente litúrgico. Un memorial es una cosa litúrgica. Vean Levítico 2, por ejemplo. Por lo tanto, a pesar de ser una persona pagana, a pesar de ser incircunciso, a pesar de estar encargado de una tropa de ocupación, sin embargo, se va a repetir constantemente que es piadoso. Versículos 2, 4, 22, 31, 35. Como ven, a este se le aparece un ángel que le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios. Versículo 4. Y entonces, presten atención, porque acá hay algo casi podríamos decir simpático. Tenemos a este tipo temeroso de Dios, que se le aparece un ángel
y el ángel lo manda a buscar a Pedro para que escuche lo que Pedro tiene que decir. No se lo puede decir el ángel directamente. Ya que está, no, digo, no podemos saltear un paso. Me lo decís vos y yo te hago caso. Ya, listo. No, lo que importa es lo que Pedro tenga que decir. Ya, esto es importante. Y entonces mandan a buscar a Pedro. Pero entonces vean, lo primero a tener en cuenta, este paso que va a dar Cornelio, un pagano, para ir a buscar a Pedro, es iniciativa divina. Es un ángel que se le aparece a Cornelio para decirle esto. Y esto va a quedar claro todo el relato. Es iniciativa divina. Y ahí salen a recorrer los 62 kilómetros que hay entre Jope y Cesarea. Ahora en el versículo 9 cambiamos de escena, nos vamos a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban, Pedro subió a la terraza a la hora sexta para hacer oración. Sintió hambre, quiso comer, mientras le preparaban le sobrevino un éxtasis. Como ven, va a tener una visión en la oración, cosa que va a repetirse 2 veces. Y lo que va a ver es que el cielo se abre, casi como el bautismo de Jesús, ¿no? Pero bueno, ¿no? El cielo se abre y va a descender algo como un mantel, donde hay animales distintos, cuadrúpedos, reptiles y aves. Les recuerdo, Levítico 11, Deuteronomio 14, dice expresamente qué animales se pueden y qué animales no se pueden comer. De paso, perdón, pero simplemente para tratar de evitar lecturas pseudocientíficas. El cerdo no está prohibido comer porque transmite triquinosis. Nadie tenía la más pálida idea que existía la triquinosis. El cerdo está prohibido comer porque no es rumiante con la pezuña partida. Tiene que ser rumiante, o mejor dicho, herbívoro sería la idea, herbívoro y tener pezuña partida. Si no tiene pezuña partida, o si no es herbívoro, no se puede comer. Punto. Aclarado esto, volvamos acá. La voz del cielo le va a decir a Pedro, sacrifica y come. A ver, no es mata y come. Sacrifica y come. Le da un sentido obviamente religioso. Sacrificar es una palabra religiosa. A esto, sacrifica y come. Pedro tenía hambre, no se me olviden, ¿no? Pedro estaba con hambre, estaba esperando que le den de comer y entonces del cielo le dicen, bueno, ya que tenés hambre, ven y come acá. Y Pedro 3 veces va a decir con una palabra muy taxativa, nunca jamás, que es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento ese término. Nunca jamás en el relato de la visión de Pedro, las 3 veces que se menciona este texto. A lo cual la frase va a ser, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano. Y esto ocurre, como ya sabemos, 3 veces. A ver, Pedro, como ustedes saben, se siente, digo, ¿y esto qué es? ¿Qué quiere decir todo esto? Si era una visión, le estaban preparando comida pura, ciertamente, aunque en la casa de Simón el Curtidor fuera un tipo impuro, la comida sin duda sería comida pura. Entonces, jamás he comido nada impuro, pero acá es donde están llegando los que mandó Cornelio, están llegando los impuros. No se podía tener ni siquiera contacto con ellos.
No se puede entrar en casa de paganos. No se puede comer con paganos. Acuérdense, por ejemplo, que en el Evangelio de Juan, para poder comer la Pascua, los judíos se niegan a entrar en el pretorio en el Evangelio de Juan. Porque si entraban en el pretorio quedaban impuros y no iban a poder comer la Pascua. ¿Lo recuerdan? Evangelio de Juan. ¿Mm? Entonces, enviados por el Espíritu llegan los enviados de Cornelio. Y los enviados de Cornelio lo ponen a Pedro al tanto de las cosas porque el Espíritu le dijo a Pedro que coma, pero no le explicó por qué ni qué quería decir todo esto. Le toca a Pedro tratar de sacar conclusiones que el Espíritu parece que estaba medio vago, el Espíritu de día, entonces a Cornelio no le dice nada y a Pedro tampoco. A ver si sacan conclusiones ustedes. ¿Mm? Y además es interesante porque el relato nos pone en distintos marcos, arriba en la terraza, abajo, que entran los de Cornelio, que salen los de Cornelio, que están allá, que van a Cesarea de nuevo, etc. La cuestión es que todo esto, los enviados de Cornelio le ponen al tanto a Cornelio a Pedro lo que Cornelio le pasa, y Pedro les brinda hospitalidad. Vean qué dice expresamente. Los invitó a entrar y les dio hospedaje. 23a. Es decir, ya empezamos a tener un cambio en la actitud de Pedro, que no puede tener contacto con los impuros, pero no va a llamar impuros a los que Dios ha llamado puros. Es decir, algo está empezando a cambiar. Pero entonces Pedro, al día siguiente, sin dudar, le había dicho el ángel, ahí tenés unos hombres el espíritu, perdón, tenés unos hombres que te buscan, sin vacilar, vete con ellos. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos. Es decir, no vacila, no duda, los aloja, los hospeda, al día siguiente, a la mañana, vamos. Y se lleva a un grupo de hermanos. Después en el capítulo 11 se nos va a decir que eran 6. Y ahora, entonces, al llegar, perdón, estos hermanos, por supuesto, uno dice, ¿para qué van? Nos vamos a enterar que estos 6 van a servir de testigos de todo lo que pasó. Entonces, todavía no sabemos a qué van, y a lo mejor Pedro tampoco supiera para qué van, pero lo cierto es que van y servirán. Pero entonces, cuando están llegando, versículo 24, Cornelio lo espera con familiares y amigos, porque era algo importante. Cornelio se va a postrar ante Pedro, Pedro le va a decir que de ninguna manera se postre delante de él, acuérdense que algo parecido ocurre con Pablo, y Cornelio le repite la visión que ya se le habían comentado los enviados de Cornelio en el versículo 22. El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido por tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y escuchar lo que tú digas. Si acá los enviados de Cornelio le agregan a Pedro algo que nosotros no sabíamos, ¿para qué lo tiene que ir a buscar? Para escucharlo, versículo 22, como les digo. Ahora, en el versículo 33, va a ser más claro todavía y va a decir, nosotros en la presencia de Dios estamos dispuestos para escuchar todo lo que te ha sido ordenado por el Señor. Ahora es escuchar todo lo que ha sido ordenado, además. Como ven, no se trata de 2 personas que se encuentran, se trata de 2 colectivos que se encuentran, los paganos y los apóstoles. Es decir, los no judíos, los incircuncisos,
Y por otro lado, el grupo de Pedro, o Pedro con su grupo, por supuesto, que va a decir lo que Dios le dice que diga. Y una de las cosas que nosotros sabemos que Dios le dice que diga es que no llame impuro a lo que Dios ha llamado puro. ¿Está bien hasta acá o no? Vamos, porque ahora pasamos al siguiente paso, que es cuando Pedro habla. Versículo 34. Entonces Pedro tomó la palabra. La, todo esto empieza con una especie de introducción. Pedro tomó la palabra, con lo cual se ubica en una especie de marco de discurso genérico, que tiene una introducción, versículos 37 al 41, no, perdón, de 34 al 36, una introducción, y una conclusión, 43, 42, 42, 43. Ahora, todo arranca con algo que cualquier judío sabe. Aparece en Deuteronomio varias veces, en Segunda Crónicas, en Job, en los Salmos, en Proverbios, en Siracida, en Malaquías. Dios no hace acepción de personas. Ahora, que Dios no hace acepción de personas tiene que ver con los judíos. El problema es que acá entramos en no judíos. Ustedes saben, de paso, para que lo tengan en cuenta, en griego, no hacer acepción de personas tiene que ver con el rostro. Dios no se guía por la cara de la gente. Este tiene cara de esto, tiene cara del otro, esa frase típica que solemos a veces escuchar o decir, ¿no? No, tiene cara de delincuente, tiene cara de bueno, tiene cara de buen tipo, tiene cara de vago. Pues eso, Dios no se guía en la cara de las personas. Es decir, ya no son solo los israelitas los que le son gratos, palabra típicamente cultual, acuérdense de Levítico 19, sino lo que importa es si respetan a Dios y practican buenas obras, versículo 35. Ahora, como los que van a oír a Pedro no fueron testigos de Jesús, Pedro va a resumir en pocas palabras la predicación de Jesús. Es decir, no es, por ejemplo, como los judíos que habían sido testigos y Pedro les va a decir, ustedes lo mataron, ¿se acuerdan la semana pasada? Ustedes fueron testigos de que Dios lo mandó, que hizo, y ustedes lo mataron. Acá no. Acá, como no son, Pedro va a resumir su palabra y además destacando el encargo que tienen de predicar. Versículo 42, vean. Nos mandó que predicáramos al pueblo y diéramos testimonio. Acuérdense que algo igual se dice de Pablo en 17:31. Por lo tanto, aunque sean temerosos de Dios y por lo tanto hay cosas que no hacen falta decir, pero no son gente que ha sido testigo y por lo tanto hay algunas cosas que sí hay que decir. Por eso hay alguna diferencia, aunque sea querigmático, entre lo que dice acá Pedro a Cornelio que lo que le dijo Pedro en su momento a los judíos en los discursos que vimos la semana pasada. No hay citas precisas, exactas, digamos. Por ejemplo, va a hablar de todos los profetas. ¿Lo ven? ¿Para quién? Para que todo el que cree en él, ¿esto no lo vimos? Todo el que cree en él, por su nombre, alcanza el perdón de los pecados. Esto lo habíamos visto en el discurso de Joel, si se acuerdan. Ahora, Dios envió su palabra a los israelitas, es el evangelio de la paz. O sea, es típicamente judío. Pero Jesús es Señor de todos. 36b. Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Es decir, estamos ante una cristología
que no excluye a nadie. Acuérdense que los soldados romanos debían hacer un juramento de fidelidad solo al emperador. La presentación de Jesús va a tener que ver con todo lo que pasó en Judea y Galilea, desde el bautismo, predicación y curaciones, muerte y resurrección, ungido y lleno del Espíritu Santo, una misión profética que pasó haciendo el bien. Pasar haciendo el bien en griego es euergetes, que en griego es el benefactor, y esto es algo importante en el mundo griego, greco-romano. Los benefactores. Significa mucho en el ambiente greco-romano un benefactor. Ahora acá es la única vez que se usa, en el Nuevo Testamento. Jesús es el benefactor, el que pasa haciendo el bien. Lo colgaron de un madero, como dice Deuteronomio 21, y Dios lo resucitó. Los que comimos y bebimos con él somos testigos. Es decir, todo ocurre conforme al plan de Dios. Y esto es importante, ¿eh? Todo lo que ocurrió con Jesús, lo que ocurre con nosotros los apóstoles, ocurre según el plan de Dios. Nosotros tenemos que predicar al pueblo y dar testimonio, como dicen todos los profetas. Pero entonces, ojo, porque si todo ocurre conforme al plan de Dios y todo está establecido conforme al plan de Dios, ahora Dios va a hablar. No, Pedro no termina su discurso y el Espíritu Santo le dice, mira, Pedro, ya está, ya me cansaste, me dejas hablar a mí. Y irrumpe el Espíritu Santo. ¿Ven? Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro, testigos como les dije, quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los paganos. Como ven acá, tenemos ya un motivo por el cual estos muchachos acompañaron a Pedro. Es decir, el Espíritu Santo se derramó como se había derramado sobre la comunidad en Pentecostés 2.4 y como se derramó también, ¿se acuerdan? Después de la prisión, como lo vimos la semana pasada, en 4.31, cuando terminan de salir de la prisión y se juntan todos para pedir la parresía. Y todos van a glorificar en distintas lenguas a Dios, igual que en 2.4, Pentecostés. Ahora, cuando ocurrió eso en Pentecostés, Pedro relee Joel, ¿se acuerdan? Pero ahora se da cuenta que eso de que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará, aplica ahora, porque hasta ahora no había pasado nada, como ya lo hemos visto. ¿Está bien? Ahora, por lo tanto, si el Espíritu Santo interviene de una manera tan evidente como, por ejemplo, que todos empiezan a hablar en lenguas, Pedro se ocupa de que los bauticen. Entre paréntesis, Pedro no bautiza, como Pablo. Pedro no bautiza, Pablo no bautiza. Que laburen otros, ¿no? Bueno. Entonces Pedro les encarga, miren, ¿acaso alguno puede negar el bautismo, etcétera, etcétera, etcétera? Ahora, entonces le pidieron a Pedro que se quedara algunos días con ellos. Con esto termina el capítulo 10. Es decir, Pedro ya tiene totalmente claro que puede vivir y estar compartiendo con paganos. Listo. Eso que antes había dicho, está prohibido que un judío entre en casa de paganos, ya está. A Pedro ya le quedó claro que eso ya no va más. Por lo tanto,
la intervención explícita del Espíritu Santo y el encuentro con Cornelio convirtieron a Pedro y a su grupo. Hay una conversión de Pedro clara a partir de la intervención del Espíritu. Ahora, los apóstoles y hermanos residentes en Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión se lo reprochaban. Versículo 2, capítulo 11, versículo 2. ¿Por qué? Porque comió, vean que lo que le reprocha es que entrara en casa de paganos, que comiera con paganos. Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Y entonces Pedro se pone a narrar los hechos y otra vez aparece la visión de Cornelio, otra vez aparece la visión de Pedro. Entre paréntesis, a ver, el tema es comer con paganos significa reconocerlos como hermanos. No es solamente un tema de si la comida es kosher o no. Porque si yo comiera comida kosher, ¿podría? No, tampoco. Porque yo soy pagano. Acuérdense porque este es el tema de la discusión de Pablo con Pedro en Gálatas, capítulo 2. Comía con ellos, no dice que comía comida pura o impura. El tema es que no se puede comer con paganos porque no son hermanos. Y solo se puede comer con hermanos. Esto es un tema que también aparece, como ustedes saben, en Pablo, ¿no? Ahora, Pedro va a relatar de nuevo todos los acontecimientos, como ya sabemos. Y donde va a quedar claro que todo ocurre por iniciativa del Espíritu Santo. La visión de Pedro, la visión de Cornelio, la intervención del Espíritu después. Pero Pedro además va a recordarles lo que Jesús dijo antes de la ascensión, que el bautismo de Jesús es distinto del de Juan. No es un bautismo como el de Juan, sino un bautismo con el Espíritu Santo. Vean 1:5. Y Pedro se los recuerda. Acuérdense, dice, entonces me acordé de aquellas palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Claro, si acá hay un bautismo con el Espíritu Santo, si estos que estaban charlando conmigo, Cornelio y familia, reciben el Espíritu Santo, reciben el bautismo del Espíritu Santo, ¿quién soy yo para negar el bautismo del agua? Por lo tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Por lo tanto, ahora Jerusalén, la iglesia, los de la circuncisión, van a reconocer, así como antes reconocieron el ingreso de los samaritanos en 8:14, ahora van a reconocer el ingreso de los paganos. Y por lo tanto, los judíos, Jerusalén, se quedan tranquilos y dan gloria a Dios, y termina el versículo 18. Como no falta mucho, yo voy a ser breve en esto. En la hojita que ustedes tienen van a tener en paralelo los distintos relatos, es decir, por ejemplo, la primera visión de Pedro, la de los animales puros o impuros, narrada por el relator en el capítulo 10 y después narrada por Pedro a la comunidad de Jerusalén en el capítulo 11. Es interesante que hay pequeñas diferencias una con otra. Pequeñas diferencias. En segundo lugar, también 2 veces se narra que el Espíritu le dijo a Pedro que vaya con ellos. 2 veces, en 10 y en 11. Después, 4
veces se narra la visión de Cornelio. 10:3, 10:22, 10:30 y 11:13. Interesante. Y por último, también brevemente, la intervención del Espíritu Santo, narrada en el relator 10:44 y después narrada por Pedro en 11:15. Más que nada para que quede claro lo que insisto, es el hecho de que haya tanta repetición, deja a las claras que el que está manejando la situación, el que está tomando las decisiones es el Espíritu Santo. Ahora, esto parecería que acá termina todo termina bien, y sobre todo que a partir de ahora, de 11:19, no, el relato se traslada para Antioquía. Van a Antioquía, Pedro y Bernabé van a Jerusalén, por supuesto, porque hay que ir a Jerusalén a validar todo. Pedro es liberado, Pedro se va, Pablo y Bernabé salen a misionar, capítulo 13, 13 y 14, y terminan de misionar y tienen que ir a Jerusalén a validar esto y va a ser la asamblea de Jerusalén. A ver, en el capítulo 15 es bueno prestarle atención a esto, sencillamente. Miren, primero, algunos de Jerusalén, dice 15:1, que dicen que no se pueden salvar si no se circuncidan. Entonces hay una discusión, versículo 1, 15:1. Hay una discusión, 15:2, y se decide ir a Jerusalén para tratar el tema. Los versículos 3-4 hay un viaje hacia Jerusalén. En el versículo 5, los fariseos insisten que se deben circuncidar, con lo cual se deciden reunirse apóstoles y presbíteros. Acuérdense, los presbíteros es un anacronismo propio de Hechos de los Apóstoles. Y entonces, 7b:11 habla Pedro. Después de que 7b:11 habla Pedro, toda la asamblea escucha a Bernabé y a Pablo. En el versículo 13, sorpresivamente irrumpe Santiago, 13:21, que se decide mandar una carta, 13:22-29, y 13:30 vuelven a Antioquía. Como ven, todo esto es de Antioquía a Jerusalén, de vuelta a Antioquía. En el discurso de Pedro, antes del discurso de Pedro, como ustedes ven, hay una larga discusión. Después de una larga discusión, Pedro se levantó. Versículo 7. Evidentemente no hay acuerdo si se debe o no se debe exigir la circuncisión, con lo cual pareciera que lo que pasó con Cornelio no estaba tan claro, en principio. Y entonces Pedro va a tomar la palabra, que tiene dos partes. Empieza, por supuesto, con hermanos, ustedes saben, y tiene dos partes. Los paganos como nosotros, es decir, los paganos igual que nosotros se salvan, ¿no? Vean, versículo 8. Les comunicó el Espíritu Santo como a nosotros, versículo 8. Pero en el versículo 11 va a decir, nosotros nos salvamos como ellos, por la gracia como ellos. Es interesante, ellos como nosotros, nosotros como ellos, las dos partes del relato. Pedro empieza destacando algo que ya había dejado claro, y es que Dios no hace acepción de personas. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un rato? En el versículo 9, Pedro va a decir, Dios conocedor de los presuntos, no hizo distinción alguno entre ellos y nosotros. Pedro va a reiterar lo de Cornelio, ahora a ver si sirve para que todos tomemos una decisión, sería la idea, y lo remite como algo ocurrido en los primeros días. Miren,
ustedes ya saben que desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes, para que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Como a nosotros, es decir, desde Pentecostés. Por lo tanto, esto deja claro que es la fe, no la circuncisión, la que purifica. Vean, dice, Dios purificó sus corazones con la fe. Lo que purifica no es la circuncisión, lo que purifica es la fe. Lo que Dios ha llamado puro, no lo llamen ustedes impuros. Muchachos, ¿se entiende, no? Ahora, entonces, ahora, versículo 10, exigir a los paganos condiciones que Dios no quiere, que Dios no puso, un yugo, acuérdense que el yugo es sinónimo de la ley en el Antiguo Testamento. Si los judíos no la pueden cargar, ustedes ponen yugos que ustedes no pueden cargar, como dijo Lucas 11:46. Es decir, los no judíos se salvan por la gracia, y nosotros también, como ellos. Y entonces ahora que Pedro está totalmente identificado con lo que quiere el Espíritu Santo, ya Pedro puede desaparecer del libro. Y en Hechos de los Apóstoles no se lo vuelve a mencionar más. Y entonces toda la asamblea cayó y hablan Bernabé y Pablo. No sé si queda claro. Yo en la hojita le puse al final de todo, casi 2 hojitas, que es toda la introducción a esta parte, en la obra, en el libro muy bueno de Johnson, Luke Timothy Johnson. Puse J.T. Johnson, es L.T. Johnson. Bueno, cuando ustedes lo vean, le corrijan en el final de la hojita. Es L.T. Johnson, es un comentario de Hechos de los Apóstoles. L.T. Johnson se ha dedicado mucho a trabajar Lucas y Hechos y es desde una perspectiva muy, muy interesante. Pero bueno, con esto, como ven, tenemos ahora que Pedro, ahora sí, ya Pedro se aceptó lo que el Espíritu Santo dice y lo que queda claro es que la iglesia debe seguir lo que el Espíritu Santo dice. Ahora Pedro puede desaparecer y dar lugar a lo que viene después, que son Bernabé y Pablo, y enseguida va a ser Pablo y Bernabé, y más tarde Pablo solo. Yo con esto creo que más o menos cumplí lo que me pidieron, pero sería bueno que si hay preguntas las hagan. Y si hay alguno que tiene temor de hacer preguntas porque le da vergüenza o no sé qué, si no hace la pregunta no va a saber. Y si no sabe, bien, para eso se hacen las preguntas, para saber, creo. O no, no sé. Bueno, Creo que sí, por ah, supuesto. perfecto. Entonces estamos de acuerdo en este capítulo. Qué En interesante. esta parte sí. Bueno, Bueno, queda el espacio entonces para el comentario y las preguntas sobre todo esto, ¿no? Creo que es interesante. Mm, qué silencio. No sé si es una pregunta A ver. o algo que estaba pensando. A partir de todo lo que Eduardo nos comentó, Mm, me da como la sensación que Lucas, el Evangelio y los Hechos, como que estaba casi comprometido dentro de un debate, porque además él utiliza esto de la síncresis, que era también un método que usaron otros escritores, y casi un debate en torno, me dio la sensación que quiere comprobar la identidad de Cristo. Y, y además de comprobar la identidad de Cristo, comprobar o manifestar, no sé si el término es el correcto, que los discípulos, en este caso Pedro, Pablo, pero me parece que también Esteban podría entrar, tienen uno o varios rasgos que lo acercan o lo asemejan a Cristo.
Y esto quizás para poder decir, miren que la iglesia está fundamentada en Cristo, no en simples personas. De ahí también el hecho de que la acción principal es del Espíritu Santo. No sé, capaz que entendí No, todo no, mal. no, a ver, estoy de acuerdo con que está claro que hay un paralelismo claro y una intención expresa de poner a Pedro en paralelo con Jesús, a Pablo en paralelo con Jesús, a Pedro, Pablo en paralelo con Jesús, a Esteban en paralelo con Jesús. Yo solamente lo que diría es que no tanto para la identidad de Cristo, sino para mostrar que el que conduce la historia es el Espíritu Santo. ¿No? Entonces, digamos que por eso yo alguna vez dije, no con intenciones de cambiar nada, pero digo que más que Hechos de los Apóstoles, el libro debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Porque es el gran conductor. A ver, está claro que acá Pedro, como tantas veces, no entiende demasiado y sin embargo se deja conducir por el Espíritu Santo y hace lo que Pedro hace, es lo que el Espíritu Santo le va indicando. Y por supuesto termina coherentemente, ¿no? Pues yo creo que sí, creo que está claro que es el Espíritu Santo el que maneja, digo, a ver, ya con Jesús, porque Jesús actúa lleno del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado con la unción. Sí, Jesús actúa lleno del Espíritu Santo y la iglesia actúa llena del Espíritu Santo. Y Pedro y Pablo. Muchas gracias. Entonces, si alguien más quisiera o pudiera expresar algo y preguntar y comentar como para continuar todo esto. Yo lo que plantearía o dejaría medio pregunta también, etcétera. Em, Pensando en cómo debe haber sido lo original o en aquel tiempo, que sin duda para los cristianos de Jerusalén debió significar una crisis muy grande y una conversión muy grande, un, un- un cimbronazo muy grande tener que aceptar la integración de los paganos. Lo que se relata ahí en el relato de Cornelio, en 10 y en 11 donde la comunidad, y que Pedro tiene que justificarse ante la comunidad diciendo, bueno, el Espíritu Santo quiere esto, que me parece a mí que debe haber significado un proceso rápido, lento, no sé cómo pudo haber sido, para, para desandar, para desandar todo lo aprendido, porque para lo que vos decías, Eduardo, para el judío el pagano es perro. Ahora, para el judío el pagano es hermano. Entonces, hay que desandar y deconstruir algo que durante siglos, durante años, fue enseñado y tener ahora que reconvertir todo. No sé, Eduardo, cómo puedes, si puedes decir algo de eso. Que yo creo que no solo es así como dice mi amigo personal, José Luis, digo, a ver, está claro que si miramos, por ejemplo, las cartas de Pablo, dejemos de lado Primera Tesalonicense, que es la primera, y la carta a Filemón, que es una carta, pero en todas las cartas de Pablo aparece conflicto con los cristianos que insisten en que hay que hacerse judíos primero. Es decir, Mm, esto no parece haber sido una cosa que se decidió en la Asamblea de Jerusalén, listo, ponemos el sello, ya está. Igual siguió siendo un problema. Algo de eso aparece en la carta a los Efesios también, el muro de enemistad que los separaba, ¿no? Es decir, me parece que en varios textos va quedando claro que todo es muy confuso, ¿no? Es decir, va quedando claro que hasta tal punto va a ser así que, por ejemplo, eh, eh, en el siglo segundo va a haber conflictos con esto también. Acuérdense, por ejemplo, Marción que va a decir, no, el Dios de los judíos es un Dios malo, trucho y perverso. Y entonces las pseudoclementinas que van a decir que Pablo es trucho, porque Pablo en realidad es Simón el Mago, ¿no? mm, Es decir, que entonces empieza a haber todavía un conflicto. Yo creo, mi intuición, un poco más que una intuición, pero creo
que el gran desafío intracomunitario de las iglesias del siglo segundo va a ser cuánto de judíos tenemos. Es decir, somos 90% judíos, 70% judíos, 50% judíos o 10% judíos. Estoy ironizando con los porcentajes, ¿no? Pero está claro que, por ejemplo, la carta de Santiago y seguramente el Evangelio de Mateo están diciendo somos bien judíos, ¿no? Claro, Eso se cumplió la escritura acá, se cumplió la escritura acá. Mientras que Pedro va a decir, bueno, sí, pero ustedes no eran pueblo, ahora son pueblo, ¿no? Pablo, en cambio, que va a destacar que digamos, son totalmente hermanos, aunque no se circunciden y que yo cuánto, y Juan que dice la Pascua de los judíos, chao, nosotros ya no somos judíos en nada. Entonces me parece que empieza a haber esos 4 grupos que empiezan a coexistir y cuando uno se cree el único, ahí rompe con la comunidad. Esto vale para Marción, vale para los gnósticos, vale claro, para... cuando planteamos, una de las cosas cuando planteamos este curso, que le pusimos como título Mirando nuestros orígenes, yo con esto que estás planteando, Eduardo, se nos abre como para repensar también que hoy la comunidad cristiana también tiene que responder al debate de quiénes son hermanos y quiénes, no por el tema del judaísmo ya, porque no sería el problema, esta consideración de los justos puros que no dejan entrar a los actuales paganos, vas a saber quiénes sean. Entonces, una iglesia más bien que quiere sostenerse ante una especie de cuestión elitista de alguna manera, y que justamente al ver esto, ese hecho de los apóstoles, indica hay que justamente deconstruir, desandar caminos y abrirse a realidades nuevas para considerar a las hermanas, realidades nuevas que se conocen, que esa tensión sigue y tiene que seguir estando presente. ¿No te parece, Eduardo? ¿Lo ves algo No, sobre así? todo además porque convengamos que los que estaban en contra de la apertura a los paganos tenían, irónicamente o por decirlo de alguna manera, más de 1000 años de historia detrás que los avalaban. Claro, ¿No? a eso, Entonces digo, a eso. no es que es una ¿Cómo cosa... saco eso? ¿Cómo saco eso? La idolatría generaciones tiene que pasar. claro, Y entonces de golpe vienen acá y me dicen que ni siquiera le vamos a pedir la circuncisión, pero ni siquiera Claro, esta me dejan, claro, ¿no? Ni siquiera esto claro. me van a dejar. Sí. Yo creo que en eso es tan revolucionaria como uno la experiencia y la vivencia de la iglesia, que si no se sostiene ese espíritu, entonces estamos en el horno. Es Porque, que yo creo que, así como yo he dicho alguna vez, que yo creo que en el discurso no hay nada más revolucionario en el Nuevo Testamento, para el cristianismo, no hay nada más revolucionario que decir que Dios es Abba, claro, y en los hechos no hay nada más revolucionario que la apertura a los paganos. claro. claro. Y sería como una gran síntesis también que nos tiene que impulsar, movilizar y decir, bueno, Obviamente, por eso, digo, claro, si no nos claro, damos cuenta que nosotros muchas veces decimos, no, yo no me puedo juntar con ustedes, yo no me puedo juntar con claro, esto, no me puedo juntar con esto. Qué interesante. claro. Qué parecido a... Sí. Pero, Excelente, eso quería decir hoy. Mm, Eso quería decir. pero claro, y podemos, digo, llegar hasta como un desafío intra-iglesia, porque tal vez yo estaba pensando recién, si el espíritu no está marcando algo con el tema de la sinodalidad, que pareciera que es algo muy de ahora, y sin embargo creo que es muy del Evangelio, pero claro. no lo Claro, entendemos, no lo tal cual, vivimos así. Juan, tal cual. ¿No? Y que, es Sí, más, está lleno de gente que se opone a proceso sinodal, porque entonces, porque la autoridad, porque siempre se hizo de otra manera. Lo cual no es verdad, pero más allá de eso, ¿no? Y a ver, el espíritu sopla donde quiere, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va, dice el Evangelio de Juan capítulo 3, ¿no? Entonces, si no dejamos que conduzca el Espíritu Santo,
tenemos un problema. Tenemos un problema. Porque yo sinceramente, si la iglesia no la conduce el Espíritu Santo, no quiero estar ni un minuto ahí adentro. Claro. Ni un minuto. Claro, Ahora, si estamos hablando del Espíritu Santo, macanudo. Y por supuesto que para reconocer o no el Espíritu Santo hace falta discernimiento. Pero eso ya es un tema. Y discernimiento de todos, o sea, de esto que estábamos hablando, lo que decía José. ¿Seguro? Sin desoír ninguna voz. No, sin desoír ninguna voz, pero después tratar de ver cómo sabemos, o Claro. escuchamos, o creemos, o inclusive no estamos de acuerdo, pero nos respetamos. A ver, por ejemplo, está claro que Pedro y Pablo, y Pedro y Santiago, y que Pablo y Santiago seguramente se llevan mal. Yo creo que Pablo con Santiago no debería tener ni el saludo, siquiera, ni el saludo, lo cual no quita que Pablo, cuando habla de Santiago, no habla mal de Santiago jamás. Va a decir, ¿qué me importa que sean columnas? Para Dios no hay acepción de personas, precisamente, como ya más o menos lo hemos escuchado. Pero digo, no. Entonces me parece que el problema está cuando no nos damos cuenta que yo tengo derecho a pensar, mientras esté convencido de que lo que yo pienso tiene que ver con el Espíritu Santo, pero también tengo la responsabilidad de aceptar y respetar que otro piense distinto, siempre y cuando estemos, por supuesto, dentro de, si quieren, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, no Tomás, no el Evangelio de la Verdad, no el Evangelio de los Ebionitas, etc. ¿No? Y digo, me parece que ahí hay un tema. Bueno, esto me encanta que podamos tener este espacio porque de esto se trata, ¿no? Poder darnos cuenta que esto que acaba de hacer Eduardo durante todo este mes, ahora me parece a mí que debe seguir siendo pensado por las comunidades, por nosotros, o hacer que las comunidades piensen esto, ¿no? Porque si no, el hecho de simplemente bajar líneas, el hecho de no entrar en conflicto, el miedo al conflicto, el miedo al disenso, lo que decía recién Juan, un espíritu de sinodalidad no se inventó en estos últimos 2 años. La cuestión de la sinodalidad, me parece a mí que lo que dice Juan está muy bien. Es esto, arranca desde acá, sin jodos, es caminar juntos, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere agregar más nada, pues siendo las 7:30 pasadas. No, perfecto, muy claro. Bueno, yo les voy a mandar entonces el audio, el video, perdón, y el archivo que mandó Eduardo que borré y que me lo volvió a mandar. Se supo. Se supo quién fue el amigo inoportuno que les mandó un mensaje por WhatsApp en plena conferencia. Todo sale a la luz. Mándamelo que lo acabo de borrar. Bueno, gracias, gente. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por Hasta luego, que sean, Gracias. que sean Nosotros nos felices. encontramos a los que se inscriban en El fin de semana. el primer martes de noviembre. El primer martes de noviembre. Y ya les vamos a mandar el Sí. avisito. Gracias, Bueno, bien. Un abrazo Chao, a todos. gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Buenas noches, gracias. Chao. Feliz Navidad. Chao, gracias. Gracias. Gracias.